Este es un tema que realmente genera bastante preocupación. En primer lugar, quiero resaltar el intenso trabajo que llevó adelante la Comisión de Integridad Financiera y Compliance. Y esto creo que es un ejemplo de trabajo mancomunado de todas las fuerzas. Esto fue tomado como una política de Estado por parte del colegio, en donde todos los bloques expresados trabajábamos con el mismo compromiso y con la misma visión. Y bueno, eso fue producto también de haber entendido que hay cosas que realmente nos atañen a todos los abogados, y acá no hay colores políticos ni partidarios, sino que hay un interés común. En ese sentido, ya el 29 de noviembre del 2022, como bien comentó el secretario general, habíamos emitido un dictamen que comentamos también. Lo aprobamos acá. Que fue aprobado incluso. Fue enviado a la Cámara. Y fue enviado a la Cámara de Diputados, en donde poníamos en alerta y en aviso y argumentábamos de manera técnica cuáles eran los puntos de vista que nosotros entendíamos de por qué los abogados no debían estar incluidos dentro de la nómina de sujetos obligados a informar a la Unidad de Información Financiera. El día de ayer se aprobó, media sanción en la Cámara de Diputados, la reforma integral de la Ley 25.246, que celebramos la reforma de la ley en sí. La ley necesitaba estar actualizada. La realidad que el contexto hizo que se precipitara muchísimo esa reforma, el contexto en el cual se encuentra hoy el país, con las vinculaciones con los organismos multilaterales de crédito, hicieron que de alguna manera todo este proceso de reforma legislativa que tenía que venir de manera más pensada y más participada por los distintos sectores haya sido definida de alguna manera de manera muy intempestiva, esta reforma en general. Y en particular a lo que nos atañe a nosotros, a los abogados, bueno, en el proyecto que se aprobó ayer, se incorpora a los abogados en la nómina de sujetos obligados, y nosotros emitimos otro dictamen, que es el dictamen que vamos a comentar en este momento, donde también vamos a mocionar para que se pase y se informe a la Cámara de Senadores y a las comisiones pertinentes que van a tratar el proyecto en cuestión. Acá hay dos puntos muy importantes que nosotros entendemos que hacen a la posibilidad de que el abogado no sea incluido como sujeto obligado. En primer lugar, el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, del cual Argentina es parte, y de hecho la Argentina lo presidió en el 2017-2018, emite recomendaciones, estándares, para implementar políticas y procedimientos en todas las jurisdicciones en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo. Estas recomendaciones, porque así se llaman, son estándares que sugieren a los distintos países medidas y políticas que cada país, también en función a sus características y a sus sistemas, implementa y adecúa. Y así está establecido en el estándar internacional y en las recomendaciones. De hecho, en la introducción de las 40 recomendaciones se pone mucho énfasis en que cada país debe adecuarlas a sus sistemas, porque dentro del GAFI hay países anglosajones, hay países de tradición continental, es decir, hay diversos sistemas jurídico-institucionales que hacen que muchos de esos estándares deban ser adecuados. ¿Por qué estamos diciendo esto? Estamos diciendo esto porque la reforma que se hizo en función a las recomendaciones 22 y 23 que emite el GAFI y que terminaron siendo plasmadas en el proyecto, establecen algunas actividades en concreto donde no necesariamente el abogado puede intervenir, pero de hecho lo puede hacer, y que en el marco de esas actividades el abogado se encuentra obligado a informar a la UIF en caso de detectar operaciones sospechosas en el marco de esas actividades. Quiero decir que en los países de tradición anglosajona
la figura del contador público y del escribano público no es la misma que tenemos nosotros, los países de tradición continental. Las funciones y las incumbencias que tienen los contadores públicos y los escribanos públicos en nuestros países es mucho más amplia. Y que de hecho los abogados en los países de tradición anglosajona tienen funciones y competencias de los contadores y de los escribanos. Dicho esto, encontramos desde la Comisión que estas actividades a las cuales se pretende incluir al abogado como sujeto dentro de esta nómina para informar a la UIF, en nuestra jurisdicción, en nuestro país, ya se encuentran controladas y supervisadas por otros sujetos obligados. Si tomamos, por ejemplo, la primera actividad que habla de la compraventa de inmuebles, en la compraventa de inmuebles, señor presidente, en nuestra regulación, actualmente, intervienen escribanos, que hoy son sujetos obligados, intervienen registros de la propiedad inmueble, que son sujetos obligados a informar a la UIF, intervienen martilleros e inmobiliarias, que son sujetos obligados a informar a la UIF. Tenemos tres sectores, tres sujetos o incorporados en el artículo 20 de la Ley 25.246, que tienen la obligatoriedad de informar y de reportar operaciones sospechosas ante la Unidad de Información Financiera. Cosa que en otras jurisdicciones de otra tradición no están. No están, señor presidente. Con lo cual acá, en esta actividad, no encontramos que la exclusión del abogado significa un incumplimiento de las normas GAFI. Como segunda actividad, tercera actividad, administración de bienes u otros activos, administración de cuentas bancarias, de ahorro, de valores. Acá vemos también cómo intervienen otros sujetos obligados claramente definidos en nuestra ley y regulados por el organismo regulador. Las entidades financieras, claramente, si estamos hablando de administración de cuentas bancarias, intervienen los bancos, principales sujetos obligados de nuestro sistema. Si hablamos de activos o de otros valores, intervienen ALICS a través de cuentas comitentes, la CNB como regulador y como sujeto obligado también. Actividades, señor presidente, sobrereguladas, no reguladas, sobrereguladas. Entidades financieras, contadores que intervienen también en estas operaciones, que también son sujetos obligados, agentes del mercado de capitales. Encontramos también en la organización de aportes o contribuciones para la creación, operación o administración de personas jurídicas, y también en la creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras, como termina diciendo el inciso en estas dos últimas actividades, un actor fundamental también, los registros públicos de comercio, que también son sujetos obligados, señor presidente. Y también intervienen los contadores en este tipo de operaciones. Es decir, de todas las actividades enumeradas en el inciso 17 del artículo que intenta o que reforma el artículo 20 de la Ley 25.246, donde se intenta incorporar al abogado como un nuevo sujeto obligado, vemos que no solo es innecesario, no solo no hay incumplimiento con la exclusión del abogado en toda la normativa GAFI, sino que se encuentran regulados, controlados y el sistema de prevención en nuestro país robustecido. El segundo gran punto, y acá entramos en el secreto profesional, señor presidente, que el resto de los sujetos obligados, por distintas circunstancias, no tiene de la misma naturaleza que tiene el abogado. Y acá cuando hablamos del secreto profesional estamos hablando de un derecho constitucional que es el derecho de defensa en juicio y la defensa de los derechos. Que si no hay un grado de confidencialidad entre el cliente y el abogado, ese derecho se encuentra atentado, señor presidente,
Por lo tanto, si bien es de naturaleza legal el secreto profesional, tiene raigambre constitucional, cosa que en otros sistemas tampoco existe de la manera en que existe en nuestro país. Estos dos grandes puntos fueron plasmados en el dictamen elaborado por toda la comisión, por todos los bloques integrantes de esta mesa, señor presidente. Ha sido un trabajo enorme que hemos hecho y que vamos a seguir haciendo. Por eso mociono, señor presidente, que el dictamen en cuestión sea comunicado a la Cámara de Senadores y a todas las comisiones intervinientes en el dictado del dictamen en cuestión.